Buenos días a todo el auditorio. Yo soy la doctora Erika Vega Ayala y trabajo en el Hospital Nuestra Señora de la Luz. Y es un tema muy bonito el que vamos a tratar porque habitualmente es un tema que obviamos o a veces no cuidamos. En cuanto a la epidemiología del trauma ocular, nosotros tenemos que se presenta en 80% en varones principalmente y hay una relación que es 4:1. Esto es bien interesante y la edad promedio es a los 30 años. Aquí hay estadísticas, por ejemplo, en otros países que nos refieren que hay 2 millones de casos al año, cosa que pues es muy importante, y habitualmente es con objetos contusos la principal causa. Dentro de esta epidemiología es importante el nivel socioeconómico, por supuesto la conducta peligrosa, por eso hay accidentes o la utilización de armas de fuego y otras. En cuanto a las generalidades, pues el sitio del trauma se ha visto que es en el hogar en un 42% y un 19% se lleva a cabo en el trabajo. Y sí depende de la actividad que se realice, que nos va a orientar hacia el mecanismo del trauma. El trauma es la principal causa de la ceguera monocular y por supuesto que hay un impacto importante socioeconómico, se refiere que hay una pérdida aproximada de 3 billones en otros países de dólares al año. Por supuesto también hay un impacto físico y psicológico sobre el paciente, sus actividades incluso que están relacionadas con su trabajo. Perdón. Y aquí tenemos el dato de que los hombres en edad reproductiva se lleva a cabo el trauma por objetos cortantes y las mujeres con objetos contusos. Es que se mueve un poquito, perdón. En cuanto a la terminología, les voy a mencionar un poquito para comprender la clasificación del trauma, que nos va a ser de gran utilidad para el manejo anestésico. La pared ocular va a comprender la córnea y la esclera. Una lesión ocular cerrada se refiere a que es de espesor no total, a la diferencia de una lesión ocular abierta, que es de espesor total y mucho más grave. Hay una contusión, que es cuando no hay herida, una herida perforante, que tiene una herida de entrada y una herida de salida. Hay una ruptura que puede ser espesor total por un trauma contuso y puede ser una laceración, que es más simple, puede ser por un objeto cortante, un cuerpo extraño superficial o un cuerpo extraño intraocular. Para nosotros normar conducta sí nos va a ser de utilidad conocer la clasificación del trauma. Y para ello nosotros vamos a diferenciarlo en mecánico, que es el primero. Y aquí la clasificación la vamos a orientar, a pesar de que hay varias variables como tenemos aquí, la vamos a orientar al tipo de lesión, que es el mecanismo de la lesión, y a la zona específicamente. Entonces tendremos que el trauma se va a dividir en traumatismo ocular cerrado y abierto. El cerrado lo va a definir prácticamente la contusión, que es la lesión cerrada del globo ocular, causada por un objeto romo y que puede ser este impacto en el sitio o a distancia. Dentro de esta clasificación, como les mencionaba, para hacerlo más práctico, nos enfocamos al tipo de la lesión y a la zona. Dentro del trauma cerrado, estas 3 zonas. La primera que es superficial, segunda el segmento anterior y la tercera la pars plana. A diferencia del trauma ocular abierto, que la característica principal es el espesor total, lo vamos a considerar por una ruptura ocular, una lesión penetrante bien importante que puede ser con un objeto afilado, una lesión perforante que obviamente tiene una lesión de entrada y otra de salida, y el cuerpo extraño intraocular, la retención de este material extraño dentro del ojo.
Este trauma abierto se va a clasificar igual en 3 zonas, como dice aquí, y lo vamos a ver mejor ejemplificado en esta imagen. La primera, pues, que es la córnea, menor de 5 centímetros de limbo, y la otra, para fines prácticos, mayor de 5 centímetros de limbo. Entonces, el trauma ocular, pues, tiene su clasificación estandarizada, como aquí lo vemos, que es lo que hemos mencionado, y nos va a ayudar a que nosotros conozcamos ante qué tipo de trauma estamos y cuál es el manejo anestésico conveniente para ese paciente. Por supuesto, no debemos olvidar que hay agentes lesivos importantes. Ahorita mencionamos el trauma mecánico, pero no podemos obviar que también hay un trauma no mecánico que se refiere al daño químico, al daño fótico o por electricidad. Es muy importante la valoración. Es muy importante la valoración del paciente con trauma, porque nosotros tenemos que priorizar si este trauma pone en peligro la vida o si solamente la función ocular. Si solamente se trata de la función ocular, pues entonces ya hacemos lo que comentamos, la clasificación, y vamos a considerar el tiempo de evolución para normar conducta. Pero siempre tenemos que hacer un triage, y ese triage debe de ser sistémico y ocular. Comenzamos, por supuesto, con el sistémico, como la doctora Vallejo comentaba, en donde vamos a evaluar el ABCDE del trauma. Tenemos que revisar y evaluar si hay un traumatismo craneoencefálico anexo, torácico, una hemorragia gastrointestinal o alguna otra patología que comprometa, por supuesto, la vida. Una vez que hemos descartado ese aspecto, entonces hacemos un triage ocular en el cual vamos a ver el mecanismo del trauma, vamos a clasificar el trauma y vamos a normar una conducta quirúrgica. ¿Nos servirá conocer la historia del trauma? Por supuesto que sí nos es útil, porque desde que nosotros interrogamos la historia del trauma, nosotros vamos a saber, de acuerdo a lo que estaba realizando el paciente como actividad, o si fue en su hogar o en su trabajo, como dijimos, si estaba, por ejemplo, martillando, va a haber una sospecha de cuerpo extraño intraocular. Si este trauma sucedió con una explosión, vamos a encontrar múltiples cuerpos intraoculares. Si el objeto es filoso, pues lo más seguro vamos a encontrar una lesión retiniana y el trauma va a ser más grave. Si es un objeto contuso, una ruptura ocular oculta. Por supuesto, para los oftalmólogos y para nosotros también hay estudios paraclínicos de utilidad. Como es la ecografía, es el más importante de todos, no sé si estén familiarizados con ella, pero es un estudio como ultrasonido que se hace transpalpebral y nos va a ayudar a localizar el cuerpo intraocular, así como el material que consta, y por supuesto da otra información al oftalmólogo, como lo que dice aquí, ¿no? Si es una hemorragia vítrea, si hay endoftalmitis, etc. Este es el más comúnmente utilizado y habitualmente solo en los pacientes que tienen trauma ocular abierto, que es de características graves, no se realiza porque la manipulación puede agravar el trauma. Pero en algunos casos donde no es así, es un trauma cerrado, se puede utilizar incluso la TAC para valorar la órbita y la localización del cuerpo extraño. La resonancia magnética puede ser de utilidad porque tiene mayor calidad la imagen, pero no siempre se recomienda, incluso está contraindicada en cuerpo extraño intraocular, pero que es metálico por el movimiento, puede movilizarlo y causar mayor daño. Entonces, en conclusión, pues el estudio de elección es la ecografía. En el traumatismo ocular cerrado,
Encontramos las lesiones del polo posterior que vale la pena mencionar, y aquí las retinopatías traumáticas juegan un papel importante para conocerlas simplemente y saber si están relacionadas con algún trauma de otro tipo, aparte de ocular. Por ejemplo, la retinopatía de Putschar es una retinopatía que, como ustedes pueden ver, tiene una etiología trauma craneoencefálico y fractura de huesos largos y compresión torácica. Entonces, muchas veces no podemos ver el trauma ocular por sí solo. Siempre tenemos que considerar que puede ser parte de una retinopatía traumática o que puede estar asociado a trauma craneoencefálico, torácico, pélvico incluso, etc. Dentro de las retinopatías traumáticas no podemos obviar el síndrome de bebé sacudido, en el que en 30 a 40, 45% se presenta manifestaciones oculares en estos niños abusados. Niños menores de 3 años, una sacudida con trauma directo a cabeza que puede condicionar contusión cerebral, hematoma subdural, fracturas y por supuesto el daño ocular. La mortalidad es muy elevada, por lo cual hay que considerarlo al momento de la exploración. Esta nada más es una diapositiva para comentar los hallazgos y sobre todo pues las lesiones oculares son especialmente a nivel retiniano. La alta mortalidad de estos pacientes y pues que aquellos que sí sobreviven tienen un daño neurológico y daño cerebral que es irreversible. Otra retinopatía que vale la pena mencionar es por latigazo cervical. Aquí es secundaria un trauma cervical con flexión, extensión de la cabeza y cuello, pero lo importante es de que un 26% van a presentar alteraciones oculares. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a lo que más nos interesa, que es el manejo anestésico de estos pacientes. Las consideraciones anestésicas. Para nosotros guiarnos en el manejo anestésico es muy importante conocer o recordar la presión intraocular y qué importancia va a tener en un trauma ocular. La presión intraocular se va a definir como la presión que ejerce la fuerza interna ocular sobre las fuerzas externas, el contenido del ojo sobre sus paredes. Tenemos que la presión intraocular normal es de 10 a 22, pero sabemos que una cifra de 25 milímetros de mercurio en adelante ya es patológica en cualquiera de los dos ojos. Hay una variación entre cada ojo de 5 milímetros de mercurio. Y también tenemos variaciones diurnas de 3 a 5 milímetros de mercurio. Hay varias formas de medir la presión intraocular, pero la más común es con la tonometría de aplanamiento o de Goldman o Perkins. La presión ocular está condicionada por 3 factores, como aquí se ven. El primero de ellos es el volumen y la complianza de las estructuras intraoculares. Esto se refiere a las estructuras líquidas, que es el humor acuoso, cuerpo vítreo y volumen sanguíneo coroideo. Así también otro factor es la complianza intrínseca de las paredes escleral y corneal. Y por último, es la compresión externa sobre el tono de los músculos extraoculares. Por supuesto que hay factores que modifican la presión intraocular. Factores fisiológicos. Aquí, por ejemplo, tenemos la circulación del humor acuoso. Como nosotros recordamos, el humor acuoso se va a producir en el cuerpo ciliar. Va a pasar de la cámara posterior y va a pasar a la cámara anterior
por la pupila para después llegar al conducto de Slem, donde se va a absorber. Esto es en condiciones fisiológicas y cualquier cambio a este nivel nos va a condicionar aumento de la presión intraocular. Entonces, como aquí dice, es muy importante su producción y su reabsorción, alteraciones a este nivel. Otro factor que modifica la presión intraocular es el volumen sanguíneo coroideo. Eso es muy importante porque está en función de la congestión, de la presión venosa central, y si hay una congestión venosa, pues hay un aumento de la presión intraocular. Otras situaciones que modifican esta presión venosa central es la tos, el esfuerzo del vómito, la hipertensión intratorácica, maniobra de Valsalva, entre otras. La posición de Trendelenburg también es muy importante considerarla al momento que comienza la cirugía. Y, por supuesto, variaciones en la PaCO2 y en la PaO2 en el transanestésico también pueden condicionar un aumento de la presión intraocular, aunque pues algunos estudios han referido que este aumento no es tan significativo, puede ser moderado. El equilibrio ácido-base, la acidosis, también nos puede condicionar cambios en la presión intraocular. Volumen del cuerpo vítreo y el tono de los músculos extrínsecos del ojo. Entonces, esto es en condiciones fisiológicas. Entonces, nosotros en la evaluación preoperatoria, en resumen, ¿qué vamos a tener en cuenta? Historia clínica completa, para que no obviemos que está asociado a algún otro trauma. Historia del trauma, igual para tener idea de la magnitud del trauma, la etiología y la consecuencia o el pronóstico. El tiempo transcurrido del trauma va a ser importante porque va a definir si es una urgencia absoluta, si es una urgencia relativa, si está, dependiendo si el globo ocular está abierto o cerrado, y también el uso de profilaxis antimicrobiana. Debemos de estar bien alertas si el traumatismo se asocia al traumatismo de cráneo, cuello, si hay fracturas, hemorragias, etcétera. Y no olvidar la población pediátrica que el 25% de los niños con trauma ocular tienen otros daños mayores, como es una fractura de base de cráneo o de la pared orbitaria. Entonces debemos de preguntarnos todo esto al evaluar un paciente, porque habitualmente minimizamos cuando vemos que el trauma se centra a la órbita o al ojo, pero puede estar asociado con otras causas. Dentro de esta evaluación preoperatoria, como habíamos comentado, el trauma ocular mayor, que sospechamos un traumatismo craneoencefálico o de otro tipo, debe de incluir la tomografía. En casos especiales, incluso tomografía del tórax, abdomen y pelvis, dependiendo del mecanismo de la lesión o del trauma, nos va a llevar a tomar esta decisión. Y las pruebas de laboratorio hay que recordar que solamente se van a efectuar si el resultado va a influir en que se lleve a cabo o no la cirugía en ese momento o en la elección de nuestra técnica quirúrgica. Siempre hay que estar alerta porque en la población pediátrica o incluso en los adultos a veces nos omiten información, especialmente si tuvieron ingesta de algún alimento, o incluso hay pacientes que acostumbran masticar un chicle, piensan que eso no influye en el ayuno, y pues podemos encontrar situaciones como estas, ¿no? La anestesia en oftalmología en general tiene objetivos bien precisos, pero en nuestro tema ahorita de trauma ocular, los objetivos son especialmente una analgesia satisfactoria, seguridad del paciente en el transanestésico, especialmente esto por el cirujano y por la condición del tipo de trauma que tenga el paciente. Siempre tener en cuenta la abolición del reflejo óculo-cardíaco o estar al pendiente de su presencia. Tener en cuenta también que podemos tener
asociaciones o interacciones medicamentosas con los fármacos en oftalmo. Proveer un campo operatorio estable, ahorita vamos a ver por qué. Prevención del aumento de la presión intraocular, que es el objetivo principal de esta plática, de lo que hemos comentado. Un mínimo sangrado. Inducción y emersión suaves. Esto es importantísimo porque hemos visto que hasta un 30% de las lesiones oculares están asociadas a movimiento del paciente en el transanestésico o a un despertar transoperatorio. Entonces, si el traumatismo es de globo ocular abierto y el paciente se mueve, nosotros sí influimos en el pronóstico de ese paciente. Aunque ya lo conocemos, es importante recordar que de los reflejos, el más importante en este caso es el óculo cardíaco y las vías nerviosas por las cuales se lleva a cabo. Como tenemos aquí la vía aferente, que está involucrada el ganglio ciliar, nervios ciliares, ganglio de Gasser y el nervio trigémino, la rama sensitiva, así como la rama oftálmica del nervio trigémino, y la vía eferente, que está prácticamente mediada por el nervio vago y que va hacia estructuras periféricas como el corazón, ¿no? Órganos periféricos como el corazón. Este reflejo oculocardíaco, tenemos aquí algunos factores que desencadenan la presencia del mismo. Se ha visto que entre las estructuras que se estimulan están principalmente, por ejemplo, cuando utilizamos líquidos fríos, cuando hay tracción de los músculos, especialmente en otro tipo de cirugías como estrabismo, pero aquí también en trauma ocular, dependiendo las estructuras involucradas, va a ser la presencia del mismo. Manipulación de todo el globo ocular. Otras causas: hipertonía ocular, hipertonía intraorbitaria y factores generales. Por ejemplo, si el paciente después del trauma tiene mucha ansiedad, si el paciente es un niño, si hay una anestesia superficial, si estamos utilizando fármacos bradicardizantes. Por ejemplo, se ha visto que la asociación entre propofol, becuronio y opiáceos condiciona más la aparición de este reflejo. Entonces, aquí lo más importante de haber conocido la clasificación del trauma y ante qué paciente estamos, básicamente es para definir nuestro comportamiento anestésico, el tipo de técnica que vamos a utilizar. Entonces, nosotros podríamos, en la minoría de los casos, utilizar una anestesia regional cuando el trauma es cerrado, cuando por alguna causa el paciente tiene dificultad para una anestesia general o contraindicación, pero básicamente que el paciente es cooperador, que la herida está completamente limitada, que ya se platicó con el oftalmólogo y no hay una manipulación importante, o que el cuerpo extraño está con un mínimo riesgo de expulsión del contenido ocular. ¿A qué nos referimos con expulsión del contenido ocular? Se refiere a que hay la salida del iris, cuerpo ciliar o córnea o cristalino. Entonces, al salir de esas estructuras, podría haber mayor daño ocular y, por supuesto, no estaría indicada una anestesia regional. La anestesia general es la más utilizada, por lo que ya comentamos los objetivos anteriormente, y no solamente tiene la indicación por un trauma de globo abierto o la mayor control de la estabilidad del paciente, sino también por las causas que ya conocemos, si el paciente tiene discapacidad mental, demencia, globo ocular está abierto, perforado, si el paciente tiene miopía alta y hay alto riesgo de perforar el ojo con el bloqueo retrovulvar, si el paciente tiene claustrofobia, sordera, hay barreras del lenguaje, o dependiendo si la duración de la cirugía se sospecha que es mayor de 2-3 horas, evidentemente se tiene que decidir una anestesia general.
Como comentaba en la charla anterior, la premedicación de que algunos están contraindicados en casos especialmente de traumatismo craneoencefálico. Sí se recomiendan, aquí la literatura nos recomienda, por ejemplo, la metoclopramida, nos recomienda inhibidores receptores de histamina, anticolinérgicos, pero a las dosis convencionales lo que más nos sugiere estos artículos es la metoclopramida, si no hay traumatismo, la dexametasona y el ondansetrón. Estómago. De este tipo puede subir hasta 40 milímetros de mercurio la presión intraocular. Entonces esto sí sería considerable, con el riesgo incluso hasta de hemorragia expulsiva. Entonces nosotros sí podemos prevenir que se agrave el trauma. No olvidar que puede estar asociado a otros traumas de cabeza y cuello, pacientes con más riesgo de bradicardias y no olvidar el control del dolor posoperatorio. El manejo intraoperatorio, en cuanto a la inducción, las recomendaciones, a pesar de que todos los inductores disminuyen la presión intraocular, la excepción es la ketamina. Esta sí no se recomienda porque su aumento sí es importante, hasta de 8 milímetros de mercurio. Aunque el efecto va a durar, bueno, dependiendo del tipo de trauma, vamos a decidir si es una posibilidad, pero no se recomienda. Lo que nosotros buscamos es esa inducción suave para evitar cambios hemodinámicos que puedan agravar este trauma. En cuanto al etomidato, ya ahorita nos había explicado la doctora Vallejo las causas por las cuales no es de elección. Sin embargo, no hay una evidencia clara en estos últimos artículos en oftalmo de que cause un incremento significativo en la presión intraocular. Por supuesto que nosotros ahí vamos a decidir riesgo-beneficio de utilizarlo. Esto siempre va a ir en función del tipo de trauma que tenemos, si es cerrado o si es abierto. En cuanto a los relajantes musculares, igual ya se habló de ellos en general en el trauma de cabeza y cuello. Sin embargo, en el trauma ocular, la succinilcolina, sí hay un reporte de que hay mayor morbilidad con su uso. Este incrementa de 10 a 20 milímetros de mercurio por arriba de los 6 minutos, aunque también sabemos que a los 5 o 10 minutos ya no vamos a tener efecto de lo mismo. Los relajantes musculares no despolarizantes van a reducir la presión intraocular, pero se sugiere, igual como hemos comentado, por considerarse pacientes con estómago lleno, una secuencia rápida. Aquí nos sugieren dosis supramáximas, especialmente de rocuronio, 1.2 miligramos kilogramo, y de cisatracurio, como de elección, porque han visto resultados favorables con estos fármacos. Pero la pregunta con este manejo anestésico siempre va a ser la siguiente. Tenemos que analizar como anestesiólogos el riesgo de un mayor daño ocular con el uso de la succinilcolina, como mencionan los artículos, contra un riesgo de aspiración. O si nosotros decidimos hacer una parálisis con relajante muscular no despolarizante y nos encontramos contra una vía aérea de difícil abordaje que puede ser advertida o inadvertida. Entonces, ¿qué decisión tomaríamos aquí? ¿O qué nos ayudaría a definir esta conducta? La principal motivo que nos ayudaría a decidir esta conducta es, primero, se debe de individualizar a cada paciente
se debe de estadificar el trauma y en base a eso, si se tiene una vía aérea difícil advertida, nosotros vamos a decidir qué es más importante, como siempre, si es preservar la vida o preservar, en este caso, el ojo. A veces sí tenemos que tomar esa decisión un poquito difícil porque el oftalmólogo siempre nos está presionando con aspectos específicos del ojo, de la fisiología, de su preservación y del tipo de trauma, pero nosotros siempre tenemos que considerar preservar la vida. Entonces, en el caso que se decida utilizar la succinilcolina, muchas veces tenemos todos los otros factores que comentamos para disminuir la presión intraocular y esta se pudiera utilizar, lo hemos hecho en el Hospital de la Luz, y al momento que comienza la cirugía ya no tenemos efecto succinilcolina y afortunadamente no hemos tenido estas alteraciones de extrusión de contenido ocular ni de expulsión del contenido ocular. Durante la laringoscopía hay que tomar en cuenta que el aumento de la presión intraocular, como mencionábamos, sí es más significativo, es casi el doble, como pueden ver, y esto sí podría causar la extrusión del contenido, que quedamos que era el iris cristalino. Entonces, en esto sí tenemos que tener cuidado porque nosotros al momento de la intubación y la ventilación, a veces ejercemos mucha presión con la mascarilla, incluso en el sitio del trauma, y esto sí puede condicionar cambios en el pronóstico del ojito. Para ello, pues la recomendación que más refieren es la lidocaína, un bolito de 1.5 miligramos kilogramo previo a la inducción para atenuar y disminuir un poco la presión intraocular. También la clonidina, 0.5 microgramos kilogramo, esto lo refiere por vía oral y 2 horas antes de la inducción. Desde luego que también todos los fármacos que utilizamos van encaminados hacia esta disminución de la presión intraocular, sobre todo el propofol, que se ha visto que disminuye la producción del humor acuoso. Y también nos encontramos ante otra pregunta, ¿utilizar o no la mascarilla laringea? La mascarilla laringea, a pesar de que tiene múltiples beneficios sobre la presión intraocular, no se recomienda de primera opción o intención. Se recomienda intubar al paciente, mantener asegurada la vía aérea por el riesgo de aspiración, de considerarse estómago lleno. Solamente la vamos a considerar cuando este abordaje de la vía aérea no es posible. Entonces solamente en esos casos se utilizaría la mascarilla laringea, siguiendo el algoritmo como ya lo comentaron en la plática anterior. En cuanto al monitoreo, seguimos lo que conocemos. La única diferencia en cuanto al monitoreo es que la mayoría de estos traumas se sabe que son 42% de globo ocular cerrado, 10% de globo ocular abierto y cuerpos extraños en 25%. Entonces, debido a esto, la mayoría de nuestros traumas son de globo ocular cerrado, que es una urgencia relativa y que aquí sí hay que comunicarse con el oftalmólogo respecto a la conducta quirúrgica. Entonces va encaminado el monitoreo a mantener una normocapnia. Y el periodo posoperatorio, pues afortunadamente, pues nosotros vamos a tratar de prevenir la náusea y vómito, como comentamos, porque esto, a pesar de que sea el posoperatorio y el globo ocular ya esté cerrado, sí puede haber cambios en la presión intraocular. Podemos modificar las suturas o la evolución del trauma. En el manejo del dolor, este tipo de traumas se refieren que hay un mínimo requerimiento analgésico. Los opiáceos no los recomiendan debido a justamente que pueden provocar náusea y vómito, y se ha visto en estos estudios que con los AINES hay buena respuesta, especialmente con el ketorolaco. Entonces, afortunadamente no es un reto así muy importante el manejo del dolor.
en la mayoría de los casos, claro, porque siempre se debe de individualizar a cada paciente. Y eso sería todo, es un tema corto, pero sí mi intención es que el objetivo sea preservar y cuidar la presión intraocular y acordarnos que siempre el ojito también es de cuidado y podemos causar una lesión mayor si no tomamos en cuenta estos aspectos. Bueno, pues agradecemos la presencia de la doctora Erika Vega, le entregamos su reconocimiento.